Click ayuda a empresas de todo el mundo a moverse más rápido, a trabajar de forma más inteligente y a liderar el camino con una solución integral para extraer valor de los datos. La plataforma es la única del mercado que permite una exploración abierta, impulsada por la curiosidad, brindando a todas las personas de cualquier nivel de habilidad la capacidad de hacer descubrimientos reales que conduzcan a resultados reales y cambios transformadores. Tienen además la libertad de usar su propia nube o cualquiera de su elección. Ben Goitia y Nilson Moraes Filo nos presentan su conferencia Moderniza tus activos de datos. Bienvenidos. Muy buenos días. Mi nombre es Benjamín Pérez Coitía. Yo soy gerente de preventas para Latinoamérica. Soy parte de la corporación Click y hoy vamos a estar hablando de una de las plataformas de Click específicamente para la integración de datos. Si están en LinkedIn, aquí les presento mi liga para así conectarnos y mantenernos en comunicación. Así que vamos a proceder a hablar sobre la plataforma de integración de datos de Click. La plataforma de integración de datos de Click se compone de 3 herramientas principales. La primera herramienta se llama Click Replicate. Es la herramienta que nos permite mover datos de varias fuentes a varios destinos. Esta herramienta tiene 2 características importantes. Primero es que mueve la información a tiempo real. Hoy día, información a tiempo real es vital para tomar decisiones y esta herramienta los apoya en ese objetivo. La segunda característica de esta herramienta es que no impacta las fuentes. Cuando queremos extraer información de las fuentes, usualmente un ETL impacta a la fuente. Click Replicate no impacta a la fuente. La segunda herramienta que tenemos en la plataforma se llama Click Compose. Esta herramienta nos permite crear un data warehouse o un data lake. Click Compose tiene las siguientes características. Nos ayuda a eh, automatizar todo el proceso que se necesita para ya sea la implementación de un data warehouse o un data lake. Click Compose automatiza el ETL, la construcción de las dimensiones, los esquemas estrellas, las tablas de los hechos. Es una herramienta que se conecta a tecnologías innovadoras, como por ejemplo Snowflake, Redshift, Synapse y otras herramientas en nubes para así transformar el dato y prepararlo para consumo. También nos permite crear un data lake. Click Compose puede transformar archivos que están almacenados en contenedores como por ejemplo Amazon, en Azure o en otras nubes y nos permite transformar el dato y prepararlo para consumo. La tercera y última herramienta es el Click Catalog, que es una tienda virtual donde nos permite organizar la información, crear metadatos y presentarle la información a usuarios que les gustaría entrar y consumir el dato y llevárselo o a publicarlo a otras aplicaciones, como por ejemplo aplicaciones analíticas como ClickSense, Power BI o Tableau. En resumen, la plataforma de Click se compone de 3 herramientas principales. Click Replicate, que mueve el dato a tiempo real sin impactar la fuente. Click Compose, que les ayuda a agilizar el proceso de la implementación de un data warehouse o un data lake. Y Click Catalog, que les permite visualizar la información de modo de tienda virtual y se pueden llevar los datos, las tablas, hacia aplicaciones analíticas como por ejemplo ClickSense, Power BI o Tableau, u otras aplicaciones, por ejemplo, para Machine Learning o para analizar los datos de forma científica. Vamos a hablar un poquito más de cada una de las herramientas y luego le voy a dar una demostración. Primero, Click Replicate. Click Replicate es una herramienta que funciona de 2 modos. Primero, hace una carga inicial de las tablas que deseas mover hacia un destino. Crea los esquemas y las tablas en el destino
y hace el mapeo entre una tecnología y otra. Luego, automáticamente se conecta a los logs transaccionales de la base de datos y comienza a replicar deltas a tiempo real. Inmediatamente un cambio se registra en la fuente, Click Replicate lo captura y lo mueve instantáneamente hacia el destino. No solo replica cambios transaccionales, pero también replica cambios estructurales. Si una tabla cambia, si le añades una columna, si añades una tabla en un esquema que estás replicando, la herramienta tiene la capacidad para replicar ese cambio. También puede filtrar y puede transformar el dato en memoria, de manera tal que el dato se pueda mover y aplicar hacia el destino transformado y preparado, listo para ser consumido. En el caso de Click Compose, específicamente para Data Warehouses, Click Compose nos permite ingestar un modelo de datos. Un modelo es las relaciones entre las tablas y usualmente ese modelo está disponible ya o implementado en la base de datos transaccional. El modelo en una base de datos se implementa a través de llaves primarias y llaves foráneas. Y este modelo o esta relación entre las tablas se puede importar dentro de Click Compose y podemos comenzar la implementación de un Data Warehouse de esta manera. Click Compose automatiza la creación de los mappings, automatiza el ETL y automatiza la creación de los esquemas estrellas o los data marks, como se conoce en inglés. Es una herramienta de automatización. El usuario o el desarrollador no tiene que escribir código, no tiene que construir mappings, es pura automatización y agilizar este proceso de la implementación de un Data Warehouse. También tiene un flujo de tareas, documentación y maneras de mover los proyectos de Click Compose hacia ambientes de producción. Y finalmente, les comento que tenemos el catálogo. Es esta herramienta de autoservicio, es la tienda virtual, donde una vez los datos han sido replicados, transformados, preparados para consumo, llegamos a este espacio como usuarios y podemos comprar, por así decirlo, información y llevarnos la información a otras aplicaciones analíticas. El catálogo no solamente puede tener información que ha sido replicada por Replique o transformada por Compose, pero también, como es una herramienta independiente, puede tener información de datos semiestructurados, como por ejemplo datos que estén almacenados en un ambiente NoSQL, en un ambiente de Big Data, un ambiente de Cloud. Inclusive puede tener los QVDs, los famosos QVDs de ClickSense. Bueno, yo creo que es hora de movernos a la demostración. Así que voy a salir. Perdón, tengo una diapositiva adicional. Vamos a hablar de ClickSense. Nilson, ¿cómo estás? ¿Podrías comentarnos un poquito sobre ClickSense? Claro que sí, Ben. Muchas gracias. Buenos días a todos. Como decía Ben, mi nombre es Nilson Moraes. Bueno, ClickSense es nuestra herramienta de analítica de tercera generación, ¿no? Es una herramienta líder del mercado ya en el cuadrante del Gartner por más de 10 años. Y eso porque es una herramienta que está preparada a dejar que los usuarios pasen más tiempo investigando y buscando la información para tomada de decisiones basadas en información do que construyendo los tableros en sí. ¿Y cómo hacemos eso, no? Entonces, ClickSense es una herramienta que puede trabajar con múltiples fuentes de origen, incluso recibir los datos que vienen ahí de Click Replicate, de catálogo que Ben estaba les explicando ahora. Y con todo eso, nosotros tenemos una estructura ya muy conocida de nuestro motor asociativo que nos permite tener una visión 360 grados de los datos, pero incorporamos también herramientas de inteligencia artificial y machine learning que nosotros llamamos ahí de Insight Advisor, que ustedes ven en la diapositiva, que acompaña todo el flujo de creación. Entonces nosotros incorporamos esos tipos de tecnología para que el usuario pueda pasar más tiempo analizando la información y teniendo el apoyo de la herramienta. No nos sustituimos el usuario, pero complementamos y damos más poder a él para la construcción y análisis de la información. Entonces, con eso tenemos la preparación,
donde tenemos tanto la parte visual con el apoyo de la herramienta, como también usuarios que quieren escribir scripts, tiene todo eso. Y un catálogo donde puede hacer un análisis de los metadatos, investigar el lineaje de la información. En el proceso de creación tenemos el Natural Language, como vamos a ver también en un momento, donde la persona puede interactuar como si fuera por un chat o incluso con una búsqueda avanzada, poniendo preguntas y la herramienta va a analizar los datos y contestar al usuario. Y toda la parte gráfica que ofrece incluso para clientes que quieren desarrollar portales externos, incluso para acceso externo, ¿no? Y en la parte de consumo, tanto la parte de autoservicio como también herramientas de colaboración muy poderosas como notas, alerting, reportería y la parte de mobile access, ¿no? Entonces, recibir alertas por push, utilizar los tableros en sus aparatos móviles, ¿no? Y la plataforma, tenemos una plataforma en SaaS extremadamente robusta, o clientes que aún quieren la solución en on-premise también ahí está. Entonces, con eso, creo que ahora es el momento de mostrarnos un poco la herramienta y paso la voz de nuevo a Ben, que va a seguir con una demostración y yo regreso más al final mostrando también algunas funcionalidades de ClickSense. Ahí regreso a Ben. Muchas gracias, Nilson. Vamos entonces a proceder a la demostración. Vamos a comenzar a mostrar cómo podemos replicar información a tiempo real. Luego vamos a construir un data warehouse muy rápido y vamos a visualizar la información en el catálogo. Finalmente, yo voy a mover los datos a ClickSense y Nilson nos va a dar una demostración sobre las capacidades de ClickSense. Okay. Entonces, comenzamos con la demostración de replicar datos. Okay. Aquí les estoy mostrando una tarea de replicación, que es como se conoce el objeto de replicación dentro de Replique. Esto es Replique. Replique se accesa a través de un browser y es muy fácil de utilizar. Usualmente el desarrollador crea una tarea como esta, donde selecciona una fuente y un destino. En mi caso, la fuente es un MySQL y el destino es un Microsoft SQL Server. Aquí tenemos una lista de tablas seleccionadas, pero usualmente las tablas se seleccionan de esta manera. Puedes seleccionarla a través de un esquema, hacer una búsqueda de las tablas y seleccionar las tablas que te quieres llevar hacia un destino. También podríamos, por ejemplo, como les había comentado, transformar la información seleccionando alguna de las columnas donde queremos cambiar el dato y a través de esta interfase podríamos crear lo que se conoce como una expresión. La herramienta ya tiene predefinida una serie de funciones donde podemos hacer uso de estas funciones para limpiar el dato, verificar, por ejemplo, si el valor es nulo y tomar una acción o hacer operaciones como, por ejemplo, lógicas, matemáticas. También podemos utilizar variables. La herramienta tiene variables que se pueden utilizar y podemos combinar columnas o inclusive crear un SQL aquí dentro de esta parte de la expresión. Una vez definimos una transformación, también tenemos la capacidad para definir por ejemplo, un filtro, ¿no? Donde necesariamente si no necesitas llevarte los datos, todos los datos, puedes filtrar la información, ya sea en una carga inicial o en los deltas. La herramienta tiene la capacidad también para dividir en grupos o en segmentos una tabla gigantesca y cada segmento se puede replicar en paralelo. Es una opción muy eficiente para aquellas tablas que son muy gigantescas. Bueno, una vez transformamos o filtramos el dato, podríamos entonces ejecutar la tarea. La tarea se ejecuta muy fácil. Inicialmente hace una carga inicial y automáticamente va a comenzar a cargar deltas, si ocurren deltas en mi base de datos transaccional. Observen cómo va replicando las tablas.
Esta pantalla me está dando estadísticas del progreso de la replicación. Me da el nombre de la tabla que ha sido replicada, me dice a qué hora comencé la replicación, la cantidad de registros que transferí, la velocidad en que lo hice, el tiempo en que duró la transferencia y a la velocidad en que envié registros, ¿no? Si por alguna razón me falla la transferencia, perdí la conexión durante la réplica, puedo seleccionar las tablas que fallaron y puedo hacer una recarga de las tablas una vez más. Así de fácil es, sin haber escrito una pieza de código o una línea de código. La herramienta automáticamente captura deltas. Estos deltas son los deltas o los cambios que vienen de parte de la fuente. Mi fuente es un SQL Server. Yo voy a entrar aquí a mi fuente y voy a hacer un par de cambios para que puedan observar cuán rápido la herramienta captura los cambios. Cuando yo haga cambios aquí en la fuente, la herramienta va a actualizar sus gráficas, sus estadísticas y me va a decir que he hecho cambios. Entonces, vamos a proceder a borrar una serie de registros aquí, ¿no? Voy a borrar una serie de líneas. Voy a también a hacer cambios. Y voy a ver, voy a actualizar algún registro, ¿no? Usualmente esto en un sistema transaccional pues se hace automáticamente por el sistema, no es una actividad manual, pero yo lo estoy haciendo aquí para mostrar el concepto. Bueno, ¿cuántas transacciones tengo? 6 transacciones, las voy a aplicar en la base de datos fuente y inmediatamente esto se registre en los logs de MySQL, en este caso, se capturan y se aplican hacia el destino. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un insert, 2 updates, 3 deletes y 6 transacciones han sido aplicadas. La herramienta también tiene la capacidad para capturar cambios estructurales. Como les había dicho, por ejemplo, si cambia una columna, yo podría capturar ese cambio. Entonces vamos a agarrar otra tabla y vamos a cambiar la tabla. Vamos a poner una columna nueva, la columna 6. Ok, y voy a aplicar ese cambio. Y la tabla se llama Customers. Entonces, observen que ha sido capturado ¿cómo se le conoce en el mundo de databases? Un DDL y ha sido aplicado hacia el destino. Mi destino es un SQL Server. Voy a entrar a SQL Server y les voy a mostrar las tablas que han sido replicadas. Yo tengo una base de datos que se llama ODS y aquí están mis tablas que he replicado, estas tablas que tienen el esquema sales. Observen que por cada tabla hay una tabla adicional. Esta es una tabla que yo habilité para la demostración, donde les voy a mostrar los cambios que acaban de ocurrir. Aquí están los cambios. Observen que tengo los deletes aquí registrados. Tengo la imagen antes del update y el update como tal. Y también tengo el registro que añadí. Esta tabla es opcional. Pero el cambio también ha sido automáticamente registrado en la tabla principal, ¿no? Aquí están los cambios que hice. ¿Cómo se hace una tarea? Muy fácil. Te vas aquí a la opción de tareas y creas una tarea nueva. Le das un nombre a la tarea y seleccionas el perfil de replicación. Tenemos 4. El primero es el más común, el unidireccional. Es cuando movemos datos de una fuente hacia un destino. El bidireccional es cuando mantenemos tanto la fuente como el destino sincronizados. Podemos replicar un cambio en la fuente hacia el destino y si en el destino hay un cambio, lo podemos replicar de regreso hacia la fuente. Tenemos una tercera opción muy interesante y se trata de capturar el cambio una sola vez en la fuente y moverlo a varios destinos. Puede ser a la nube, puede ser a una base de datos, puede ser a un sistema de Kafka, puede ser a un archivo plano, etcétera. No hay límite. La idea es poder leer el cambio una sola vez y duplicarlo o multiplicarlo a varios destinos. Y finalmente tenemos una opción adicional que se llama Click Cloud Landing, que es mover el cambio a la nube de Click.
y así lo podemos visualizar a tiempo real en los tableros de ClickSense. Una opción muy interesante. Bueno, una vez seleccionamos el perfil de replicación, pasamos a seleccionar las opciones de la tarea. Full Load, carga inicial. Apply Changes es que aplicamos el cambio a tiempo real a la tabla de destino. Y Store Changes es una tabla de cambios que se puede activar para mantener historias de los cambios que van ocurriendo en la fuente. Y esa es esta tabla que les mostré, donde podíamos ver los cambios que van ocurriendo en la fuente. Es esta opción que tenemos aquí. Una vez creas la tarea, seleccionas las conexiones y procedes a seleccionar las tablas que quieres, por ejemplo, replicar de la misma manera que les había mostrado anteriormente. Y procedes a replicar, a echar a correr la tarea, hacer la carga inicial y comenzar a capturar los cambios. La herramienta de Click Replicate tiene muchísimas opciones más. Es una herramienta muy fácil de utilizar, como han podido observar. No hay que escribir ni una pieza de código. Se conecta a la fuente y al destino utilizando los conectores nativos de cada tecnología que utilices. No instalamos agentes ni en la fuente ni en el destino, y las transformaciones o el filtrado ocurre en memoria en el servidor de Click Replicate. Click Replicate se puede instalar on-prem, como también se puede instalar en la nube. Puedes tener un ambiente híbrido. La herramienta funciona en ambos lugares. Bueno, procedemos ahora con la segunda herramienta. Se llama Click Compose y es una herramienta que les va a ayudar a implementar un data lake o un data warehouse. Y Click Compose se maneja a través de proyectos. Creas un proyecto, decides si quieres un data warehouse o un data lake. Y si quieres un data warehouse, procedes a implementar estos 4 pasos principales que vemos aquí. Luego voy a regresar aquí, pero les quiero mostrar qué pasaría si creamos un data lake. Seleccionamos data lake. El data lake es cuando creamos archivos planos y los almacenamos ya sea en la nube o en unas carpetas on-prem, ¿no? En una máquina, un servidor. La primera pregunta que hacemos es si deseas mantener el historial de estos archivos planos. Decides dónde los vas a procesar o qué tipo de tecnología vas a utilizar para procesar estos archivos planos. Y, por ejemplo, yo seleccioné Amazon. Dentro de Amazon tenemos diferentes tecnologías para procesar archivos. Por ejemplo, el Delta Lake es nada más y nada menos que el Databricks dentro de Amazon. Una vez seleccionamos la tecnología de transformación, procedemos a comenzar la implementación del proyecto dentro de Compose. Aquí, en este caso, implementamos 3 pasos: las conexiones, la metadata y el ambiente de almacenamiento, donde vamos a preparar los archivos para consumo. Regreso al proyecto del Data Warehouse. Vamos a hablar del Data Warehouse. Es muy común hoy día crear un ambiente más estructurado con esquemas estrellas para así ser consumidos a través de tableros analíticos, ¿no? Entonces, en el caso de Compose, al igual que Replicate, el objetivo de Compose es agilizar esta implementación, este proceso de construir un modelo más estructurado, sin tener que escribir código o sin tener que diseñar, por ejemplo, mappings o ETLs. Entonces, el primer paso es crear las conexiones. Yo aquí ya tengo mis conexiones preparadas y estoy listo como para comenzar la implementación del Data Warehouse. El segundo paso es crear el modelo. Como les había comentado, el modelo es una relación entre tablas y ese modelo puede estar ya diseñado o implementado en la fuente. Yo voy a leer los metadatos que ya existen en la base de datos fuente y me voy a traer las tablas y le voy a decir a Compose que lea las relaciones entre las tablas y de esa manera me genere el modelo. Aquí está el modelo, son las relaciones que existen en las tablas de mi sistema transaccional, mi MySQL, y aquí podemos ver que, por ejemplo, hay relaciones entre la tabla de órdenes y la tabla de customers, employees y shippers. Lo que significa es que yo, para poder poner una orden, necesito un cliente, un empleado
o un shipper, ¿no? Una persona, una entidad que envía la orden hacia un destino. Los modelos se pueden modificar, podemos crear columnas nuevas, cálculos nuevos, podemos crear relaciones nuevas. También podemos decidir qué columnas van a ser mantenidas como columnas para el historial, mantener el historial de estas columnas de manera tal que no perdemos los cambios que van ocurriendo. Eventualmente, una vez el modelo está completado, procedemos al segundo paso. El segundo paso es la construcción del Data Warehouse. Cuando yo selecciono Create, la herramienta me crea físicamente las tablas que necesito en mi Data Warehouse utilizando el modelo. También me crea dos objetos principales, los ETLs, que es lo que vemos aquí a mano izquierda. Tengo un ETL para la carga inicial. Y también tengo un ETL para los deltas, que es el CDC. También me crea los mappings, o sea, si deseo mirarlos, aquí están, una forma muy fácil. Compose automatiza este proceso. Puedo modificar el mapping creando una expresión parecido a lo que hicimos en Replique, pero en el caso de Compose tengo más opciones, más funciones, más operadores para yo crear expresiones complejas aquí dentro de Compose. Una vez manipule el mapping o cree mappings adicionales, procedo a generar el código y observen que yo no he escrito ni una pieza de código, pero sí lo puedo ver. Aquí yo, por ejemplo, podría ver que Compose generó este código. Basado en el modelo, Compose va a ejecutar este código y va a hacer una carga inicial de mi Data Warehouse. Luego, yo podría crear, por ejemplo, un flujo de tareas para actualizar los cambios que vienen de parte de Replique. Bueno, y ya construí mi Data Warehouse, está ya listo. Y lo único que me faltaría sería la parte más fácil dentro de Compose, que es crear los data marts o los esquemas estrellas. ¿Cómo se hace? Muy fácil. Selecciono crear un data mart nuevo, le doy un nombre y selecciono el tipo de tabla de los hechos que quiero crear, ¿no? El transaccional, que es el más común, es el que muestra el nivel de detalle que tengo en mi Data Warehouse. El aggregated es una suma, ¿no? Es el total de ventas, el promedio, el total de ingresos, etcétera. Y el stay oriented es una opción muy interesante, nos permite visualizar cómo una característica, por ejemplo, el estatus de una orden cambia a través del tiempo. Si la orden está abierta, si la orden está cerrada, cancelada, todo eso lo podemos ver a través del tiempo, cómo ha cambiado, ¿no? Yo voy a crear un esquema transaccional y voy a seleccionar qué tabla voy a utilizar para la tabla de los hechos. En el caso de Compose, puedo utilizar más de una tabla. ¿Y qué haría Compose? Combina los datos y genera una sola tabla. Entonces, basado en el modelo, yo veo que Compose me está sugiriendo ya un esquema estrella. En el medio tengo mi tabla de los hechos, donde voy a visualizar mis métricas, ¿no? Rodeado por las dimensiones, que son las tablas que utilizo para describir la métrica y así filtrar y analizar la información. Este esquema estrella yo lo puedo cambiar, por ejemplo, si quiero ver más dimensiones, por ejemplo, suppliers y categories, yo puedo manipularlo y cambiarlo. Y finalmente selecciono una fecha para así procesar los deltas que vienen de parte de Replique y procedo a crear las tablas físicamente, generar el código y inmediatamente cargar mi esquema estrella. Aquí estoy haciendo una carga inicial del esquema estrella. Estoy procesando los registros que están en el Data Warehouse y así estoy creando el esquema estrella. Muy fácil. Ya tengo un Data Warehouse listo para ser consumido por mis usuarios. No tuve que escribir código, no tuve que hacer mappings o ETL. Compose automatiza todo este proceso. Si, por ejemplo, quisiera llevarme el proyecto de Compose y implementarlo en alguna otra tecnología, como por ejemplo Snowflake, podría hacer ese cambio, regenerar el código y continuar mi Data Warehouse en otra
en otra tecnología. Muy fácil de utilizar. Bueno, vamos a la última herramienta dentro de la plataforma de Qlik. Se llama Qlik Catalog. Es esta herramienta de autoservicio donde el usuario entra y puede buscar información. La información está organizada en forma de tablas y aquí les estoy presentando el catálogo. Yo estoy asumiendo el papel o el rol de un analista donde tengo acceso a una serie de tablas y cada cuadrito que ven aquí representa una tabla o en el vocabulario del catálogo se conoce como una entidad. Esta interfase la puedo visualizar de dos formas, como una lista o de esta otra forma que les acabo de presentar. Si miramos la lista, es una lista de entidades o tablas. Las entidades tienen un nivel, puede ser registrado o puede ser manejado. Cuando registramos una tabla, lo que hacemos es traernos el metadato de la tabla, el nombre de la tabla, el nombre de las columnas, y el tipo de columna. También nos podemos traer un ejemplo de la información, pero usualmente la data de esa tabla vive en su lugar de origen. Cada tabla o cada entidad tiene 3 KPIs. Estas gráficas que vemos aquí. La primera es la operacional, que indica con cuán frecuencia estamos actualizando la información de esa tabla. La segunda es la quality o la calidad de la información. La herramienta tiene la capacidad para analizar los datos de esa tabla y darle un valor de calidad, ¿no? Y la tercera o el tercer KPI es popularity. Es cuán popular es la tabla entre los usuarios de la organización. Por ejemplo, cuántos usuarios están publicando esa tabla a ClickSense, ¿no? Si la lista es muy grande y yo quisiera comenzar a filtrar la lista y hacer una búsqueda, por ejemplo, yo tengo necesidad de buscar los ingresos del país de Ecuador, yo podría utilizar un filtro y la herramienta podría buscar esa palabra dentro de la descripción del negocio, de la tabla. Por ejemplo, tenemos etiquetas, las tablas pueden ser etiquetadas con alguna palabra o la fuente de donde viene la información también puede ser utilizado como parte del filtro. Entonces yo voy a filtrar mi lista para así solamente ver una cantidad menor de tablas. Y aquí observen que ahora mi lista es mucho menor. Tengo una tabla que se llama ventas de Ecuador. Probablemente es la tabla que ando buscando yo como analista. Y cuando selecciono la tabla, puedo ver más información sobre la tabla. Por ejemplo, puedo ver el lineaje. Puedo observar que la tabla de Ecuador viene o es el resultado de dos tablas que han sido combinadas. Una tabla de los hechos, la FAT order, esa tabla que creé en Compose, y una dimensión que se llama Dim Customers, es una tabla dimensional también que creé en Compose, y así creé la tabla de Ecuador. También puedo observar que la tabla ha sido publicada en ClickSense, aquí veo que el destino ha sido ClickSense App, ¿no? También podría mirar ejemplo de la data que hay dentro de la tabla, este es un ejemplo de la información, y puedo ver la descripción de la tabla, las etiquetas que han sido asignadas a la tabla, por ejemplo, ventas, Snowflake, ventas de Ecuador, ingreso, etcétera, ¿no? Las columnas, el valor o el porciento de nulos que puede existir en las columnas, el total de registros. Y también puedo mirar que la tabla tiene relación con otras tablas. Esta parte que vemos aquí es la relación entre las entidades, ¿no? Si esta tabla es la tabla que yo creo que ando buscando y que quisiera visualizar, podría yo añadirla a mi carrito virtual y tomar una acción. Por ejemplo, creo que puedo crear una tabla nueva que es un dataset. Puedo añadirlo a un dataset y un dataset no solamente es una tabla nueva, pero puede ser una conexión a una base de datos o a un sistema de almacenamiento como S3 en Amazon. Puedo publicar la tabla a un Excel o puedo publicarla, por ejemplo, a ClickSense o a Tableau o a Power BI, ¿no? Vamos a llevarnos la tabla a ClickSense y van a ver qué fácil es poder analizar la información. ClickSense tiene la capacidad
de leer la información, por ejemplo, de una tabla y ofrecer o sugerir gráficas de la tabla de una forma muy fácil. Entonces, eso es lo que yo estoy haciendo. Yo como analista estoy yendo al catálogo, estoy mirando qué información está disponible y la estoy analizando utilizando ClickSense. El catálogo tiene una integración con ClickSense muy fácil de utilizar, donde podemos de una manera muy fácil visualizar los datos. Aquí están los datos, ¿no? Entonces, ClickSense me acaba de sugerir que pues tenemos ingreso por ciudad. Aquí vemos un mapa donde efectivamente puedo ver el ingreso por ciudad y una serie de gráficas adicionales muy interesantes. Si esta es la información que ando buscando, no se diga más. Continúo mi análisis, puedo personalizar mi tablero, salvarlo o cambiarlo, ¿no? Así no, me regreso al catálogo y continúo mi búsqueda de información. ¿Ok? Bueno, voy a pausar, le voy a pasar la palabra a Nilson para que nos dé más información sobre ClickSense, ¿no? Suena muy interesante las capacidades de ClickSense, así que sería un buen momento como para hacer una demostración de las capacidades de ClickSense. Nilson, Muchas te doy la gracias, Ben. palabra. Sí, se puede dejar compartir la pantalla. Listo, muchas gracias entonces. Bueno, como dijo Ben, en ese momento, él ha mostrado todas las soluciones de Data Integration y los que voy a mostrar ahora es toda la parte de integración con ClickSense, ¿no? Entonces, en ese momento ya hubo la ingesta de los datos, ya tenemos los datos listos para empezar a trabajar, como ya había mostrado ahí, la creación de un tablero. Por cuestiones de tiempo, yo voy a empezar también hablando ya de una aplicación hecha para mostrar algunas bondades que son de la plataforma y creo que son importantes. Y bueno, aquí estoy ya dentro de la interfaz de ClickSense en nuestra plataforma SaaS, ¿no? En ClickSense Enterprise SaaS. Y un punto bastante interesante es que ya en esta interfaz en la nube, nosotros tenemos una área que es llamada de mis gráficos, ¿no? Entonces, en mis gráficos yo ya puedo elegir algunos objetos, KPIs que me parecen interesantes, que son aquellos que todos los días yo tengo que ingresar y revisar. Yo ya tengo una visión inicial de ellos acá para ya empezar mis análisis. Tengo también aquí en la parte superior derecha el Ask Insight Advisor. Si ustedes se acuerdan cuando yo comenté, el Insight Advisor es nuestro motor cognitivo. Toda la parte de Machine Learning, inteligencia artificial, está incluida en el Insight Advisor. Yo puedo empezar a hacer un chat y hacer preguntas. Pero a mí me interesa empezar aquí por este gráfico, que es un gráfico que es bastante interesante, que es un lucro por empresa, y yo he verificado alguna alteración y quiero empezar un análisis. Entonces, a partir de esa visión, yo puedo incluso ingresar directamente a mi aplicación de ClickSense, ¿no? Entonces, cuando ingreso acá en ClickSense, yo puedo empezar a hacer mi navegación dentro del tablero. Entonces, yo tengo ese gráfico que fue lo que estaba siendo monitorado en mi hub inicial, en mi portal de entrada. Y me gustaría hacer un análisis en particular de esas dos empresas, ClickMart y Plateau. Al momento que yo hago una selección de dos elementos aquí, automáticamente todo mi tablero refleja esta selección. Y también yo puedo incluso caminar o ir a otra hoja y mi selección ahí sigue, ¿no? Yo puedo seguir con mi investigación. Yo tengo un concepto que nosotros llamamos de búsqueda asociativa, de búsqueda avanzada. Es un tipo de Google Search, ¿no? Entonces yo puedo marcar acá, yo he visto que el consumo de snack foods está saliendo bien, pero yo tengo una reunión en Europa y yo tengo en particular un interés de saber cómo están saliendo las ventas de cookies en Europa. Entonces cuando yo marco acá, automáticamente la herramienta empieza a hacer un análisis no solamente de nombre de campos en las tablas, pero también su contenido. Y ya me trae aquí de una forma muy fácil, muy sencilla, para que yo haga una selección y empiece a hacer mis análisis, ¿no? Entonces, cookies ya como parte de Snack Foods, yo puedo empezar a hacer ese análisis. Yo había comentado sobre el motor asociativo, que es un gran diferencial de nuestra herramienta, ¿no? Entonces, si ustedes notan acá, yo tengo en la parte superior
mis filtros hechos, ¿no? Entonces yo tengo aquí cookies como como el elemento que yo había elegido para hacer mi filtro, está marcado en verde. En gris claro son otros productos que también son vendidos en Europa pero no hacen parte de mi selección porque yo había puesto cookies. Pero yo tengo acá en gris escuro productos que por algún motivo yo no estoy comercializando en Europa en este momento. Entonces, eso es el concepto que nosotros decimos del motor asociativo. Nosotros tenemos una visión 360 grados. Él me muestra cosas que no están directamente relacionadas con la selección que yo había hecho. Entonces, yo, por ejemplo, puedo ver que el hot dogs no están siendo vendidos en Alemania, por ejemplo, que está en Europa. ¿Por qué? No, si es un mercado que consume mucho sausage y todo eso. Entonces, yo puedo a partir de ese análisis empezar a tomar decisiones. Y esa es una de las bondades del motor asociativo. Muy bien. Entonces, si yo hago aquí una limpieza de mis filtros, a mí me gustaría también mostrar algunas bondades sobre la parte del motor asociativo que yo había comentado y del motor cognitivo. Entonces, aquí yo tengo todo mi tablero y aquí tengo una opción que se llama descubierta, Discovery, ¿no? Que es la bondad del Insight Advisor, ¿no? Entonces, cuando yo marco Discovery, nosotros vamos a aquella pantalla inicial que Ben había mostrado cuando los datos llegaron del catálogo. En esa opción, yo puedo marcar, por ejemplo, para generar insights. Yo tengo aquí una opción que se llama Generate. Cuando marco generar, en ese momento, él está mirando todos los campos que acá están y me hace un par de sugerencias de gráficos que pueden ser incorporados a mi tablero. Eso es el concepto que nosotros decimos del apoyo que la herramienta te hace en la construcción, ¿no? Entonces, basados puramente en los campos y el tipo, el análisis, mira que la herramienta ya ha identificado que budget year es una fecha, tenemos datos que son gráficos, por ejemplo, KML sabe que es geográfico. Entonces, la herramienta tiene inteligencia y basado en todas las análisis me hace sugerencias de gráficos. Yo tengo también la opción de hacer preguntas, que es el Natural Language, ¿no? Entonces yo puedo venir acá, por ejemplo, hacer una pregunta que me dice ventas por cuartil, por región. Entonces cuando pongo aquí una pregunta, él hace un análisis de los campos y me genera automáticamente un gráfico, ¿no? Entonces me permite, basado en mis inquietudes, en las análisis que yo estoy buscando, de una forma automática, él me genera un par de gráficos que yo tengo acá la opción de ir añadiendo a mi tablero, ¿no? Entonces tengo esa capacidad dentro de la herramienta, ¿no? Y eso es bondades del motor cognitivo. Yo tengo un par de lenguas que son soportadas. Entonces tengo inglés, español, francés y ruso, que son las lenguas que ahí están disponibles y el usuario puede elegir cuál de ellas quiere utilizar para hacer así ahí su análisis. Entonces, dentro de esa área yo tengo tanto ese Smart Search a través del lenguaje natural, como también la opción de generar automáticamente los gráficos, los objetos, como también marcar campos específicos y basado en la selección de los campos que hago, él me genera los gráficos. Muy bien. Regresando a mi tablero, podemos regresar acá. Si regreso acá a mi tablero, déjame abrir mi aplicación nuevamente. Vamos a abrir aquí la aplicación. Le quiero mostrar algunas bondades también que son relacionadas a la parte de colaboración, ¿no? Entonces yo estoy acá y tengo algunas opciones aquí adentro de mi gráfico, ¿no? Entonces mira, por ejemplo, que a mí me interesa mucho el margen, ¿no?
Entonces yo quiero monitorear cuáles son las, yo quiero crear una alerta, por ejemplo, de margen, y ese alerta puede me llegar como si fuera un correo o como un mensaje push dentro de un aplicativo mobile, ¿no? Entonces yo puedo elegir acá esa opción y tengo la opción de crear alertas, ¿no? Entonces cuando marco crear un nuevo alerta, él ya me muestra aquí un nombre que yo puedo poner aquí de margen, por ejemplo, y yo puedo elegir una medida que sería el porcentaje de margen y yo puedo entonces hacer también refinar mis datos, ¿no? Y yo puedo decir que yo quiero entonces que este alerta ocurra siempre que el margen pase un determinado valor, ¿no? Entonces aquí me muestra el valor actual, se marco Next. Yo puedo elegir a medida que yo había seleccionado y decir que cuando el margen sea menor que un valor, por ejemplo, 0.10, yo quiero recibir una alerta. Si yo pusiera 0.20, acá en Preview, ele já me iba a mostrar que yo recebería una alerta porque el monto actual está en 12.4. Entonces aquí yo tengo un preview, ¿no? Entonces se digo que se baje mucho el margen abajo de 10%, yo quiero que me genere una alerta, ¿no? Y ahí yo puedo poner cuando quiero que evalúe, yo puedo hacer un agendamiento, un schedule de esa alerta, o puede ser a través de una recarga, y así por delante. Entonces aquí yo puedo crear esa alerta, y yo tengo una área que yo puedo gestionar estas alertas después, ¿no? El mismo pasa también con reports, ¿no? Entonces yo podría, por ejemplo, decir que este mapa me interesaría recibir como si fuera un reporte diario, ¿no? Entonces un usuario puede decir, yo quiero hacer una suscripción a este gráfico que ya me pone aquí un título que son ventas mundiales, y yo puedo elegir que quiero recibir por correo, yo puedo decir si quiero recibir semanalmente, diariamente o por mes, e incluso elegir un horario específico para recibir este report, ¿no? Entonces yo puedo hacer aquí toda la configuración, y cuando marco subscribe, entonces yo ya tengo también un reporte que ahí está incorporado, ¿no? Y finalmente, como otra herramienta de colaboración también que tenemos disponible, es una parte que se llama de notas, que es bastante interesante en cuanto a herramienta de colaboración. Si yo marco notas, yo puedo empezar aquí a crear una nueva nota y poner un título, ¿no? Y decir aquí ventas, lucro por empresa, por ejemplo. Y a partir de ese momento, yo puedo empezar a marcar como si fueran comentarios dentro de mi, eh, eh, de mi tablero, y compartir con otras personas, ¿no? Entonces puedo decir aquí, mira esta información, por ejemplo, ¿no? Y acá yo puedo incluso incorporar un gráfico, ¿no? Entonces yo puedo venir acá y digo que quiero añadir este snapshot a la nota. Pongo acá, y en cuanto él trae la información del gráfico a la nota, yo también tengo la opción de decir a qué personas yo quiero compartir ese dato. Entonces cuando marco la opción Add, yo puedo elegir personas que son parte de mi grupo y añadir a esas personas a mi conversación. Esa persona va a recibir un mensaje, y ese mensaje le va a ingresar al tablero, y nosotros podemos empezar a hacer comentarios y tener aquí, compartir los datos y hacer un análisis. O sea, en cuanto a herramienta de colaboración, es bastante poderosa esa parte de la herramienta, ¿no? Entonces, y todo eso podemos hacer dentro ya de un tablero. Y para finalizar, eso fue la parte que me gustaría demostrar dentro entonces de las herramientas de inteligencia del motor asociativo, que fue la parte de la selección de los colores, del verde, gris claro, gris oscuro. La parte del Insight Advisor, que era la parte esa que nos permitía hacer aquí el análisis, ¿no? Y a través de herramientas de Machine Learning e inteligencia artificial, tanto generación automática de gráficos como también a través de NLP dentro de la aplicación. Tenemos las de colaboración, el alerta,
las notas y la suscripción. Y tenemos también aquí en la parte inicial, dentro del Hub también, la opción de hacer un chat, ¿no? Entonces yo había comentado con ustedes que tengo esa opción aquí que es Ask Insight Advisor. Entonces aquí me abre una interfase de chat. Yo puedo preguntar cuáles aplicaciones están disponibles aquí para el chat. ¿Por qué? Porque de repente yo tengo centenas de aplicaciones y me interesa habilitar 5 o 6 solamente para el chat. Entonces yo vengo aquí, marco por ejemplo ventas retail. Ele me muestra ya las medidas que ahí están. Yo puedo preguntar por ejemplo por ventas y él me contesta. Pero acá yo también tengo la opción de poner preguntas, ¿no? Entonces elegí esa aplicación. Yo puedo poner así, por ejemplo, compare ventas de Argentina y Bolivia entre 2018 y 2019, ¿no? Entonces, cuando estoy haciendo esas preguntas, él está haciendo un análisis de los datos, no de gráficos que ya existen en esa aplicación, pero él está haciendo el análisis y generando nuevos gráficos basados en la pregunta que estoy haciendo. Entonces yo podría venir acá y explorar más este gráfico. Incluso basado en mi pregunta, él me hace sugerencias de otros gráficos que yo podría estar interesado. Entonces, esas sugerencias es basado también en la experiencia y la herramienta tiene la capacidad de ir aprendiendo de acuerdo con la utilización de los usuarios, ¿no? Entonces es bastante poderosa y apoya mucho en la parte, como yo decía, de que los usuarios puedan tomar decisiones informadas y pasen menos tiempo trabajando en construcción de tableros y sí tomando más tiempo tomando decisiones. ¿Por qué? Porque la herramienta permite ese tipo de interacción más natural, ¿no? Con el usuario. Y por último, como yo había comentado, nosotros ya mostré un tablero construido, ¿no? Y para mostrar esas bondades que ahí están dentro de ClickSense. Pero nosotros también tenemos en la parte de construcción, como dijo Ben, los datos llegaron a nuestra plataforma. Nosotros tenemos ya algunas funcionalidades bastante interesantes dentro de SaaS. Una de ellas se llama Impact Analysis, que Ben había comentado que el catálogo tenía también su parte de lineaje. Acá también tenemos un análisis, por ejemplo, por aplicación, cuáles son las fuentes de datos y cómo se están utilizando esas mismas fuentes. ¿Por qué? Porque nosotros ahora podemos incluso saber, no, si yo cambio un dado acá, cuáles son las aplicaciones que son afectadas. Y esa ya es un resultado de una incorporación reciente que Click ha hecho de una empresa que se llamaba NodeGraph, y ya nosotros estamos incorporando esa tecnología acá para hacer un análisis de impacto y también tener un lineaje de la información. Esos mismos datos, cuando llegan, nosotros también podemos hacer un análisis de ellos, ¿no? Abriendo la información de los datasets, y yo puedo incluso solicitar aquí un perfilamiento de mis datos para ver, o también ver un data sample para hacer un análisis de la información que ahí está. Y a partir de esos mismos datos ya crear una aplicación nueva de ClickSense, ¿no? O incluso también marcar con propiedades, y qué propiedades serían esas, ¿no? Yo tengo datos que son GDPR, o tengo datos que son datos personales que identifican una persona. Entonces yo puedo ya marcar aquí con etiquetas que ya van a decir cuál es el tipo de esa información que ahí está disponible, ¿no? Bueno, con eso terminamos acá la parte de la demostración.